Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Ecoagenda a través de la pantalla de Diputados Televisión. Como siempre, la cita todos los jueves a las 23 horas con información ambiental, por supuesto, de la Cámara de Diputados de la Nación, de lo que está pasando en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, pero también lo que sucede en Ambiente de Nación y, por supuesto, a nivel mundial. Pero lo que hoy nos convoca es una temática muy importante que lo venimos trabajando ya hace mucho tiempo, cambio climático. ¿Y de qué se trata? ¿Qué es verdaderamente? Pero además una encíclica muy importante que se llama Laudato Si, que esta fue por supuesto presentada por el Papa Francisco, y quien hoy nos va a estar hablando es el doctor Pablo Canziani, quien es director en Ciencias Físicas, especializado en Ciencias de la Tierra, del Agua y de la Atmósfera. Por supuesto, a echar luz sobre el tema y explicarnos verdaderamente si existe, qué es, cómo va a continuar. Bueno, todas las preguntas van a ir apuntadas a uno de nuestros invitados del día de hoy, que seguramente podrá explicarnos de cada una de las temáticas. Ahora sí, también estará visitándonos Bruno Rodríguez, quien es cofundador de Jóvenes por el Clima, en este caso embajador argentino ante la Cumbre Mundial de Jóvenes por la Acción Climática 2019 en las Naciones Unidas. Ya a los 18 años decidió que la conciencia ambiental debía ser un tema de suma importancia para los dirigentes del país y del mundo, y así comenzó una militancia que desembocó en reuniones semanales de Amnistía Internacional. Y como el cambio climático y las temáticas ambientales y la utilización de los recursos y la agenda ecológica en sí es un tema generacional también, donde a veces quizás los más jóvenes terminan enseñando a los más grandes o viceversa, es la mejor manera también de poder tener la voz de las juventudes de alguna manera, y Bruno Rodríguez va a estar visitándonos. Pero Bruno Rodríguez también, junto a otros compañeros de Jóvenes por el Clima, estuvieron en la Feria del Libro, estuvieron presentando un libro que se llama Un ambientalismo nacional, donde toca diferentes temáticas desde el ecofeminismo hasta el rol que cumple nuestro país a nivel mundial como posibles acreedores ambientales. Esto y mucho más lo vivimos en la Feria del Libro. Bueno, este libro pensamos que es un libro un poco innovador dentro de lo que es el ambientalismo, porque Jóvenes por el Clima venimos a revolucionar esta idea que tenemos del ambientalismo en Argentina. Queremos construir, y el lema del libro es Jóvenes por el Clima, un ambientalismo nacional, porque pensamos que la agenda debe venir del sur, debe venir de la Argentina. El ambientalismo no debe ser un tipo, ¿no es cierto?, de un pensamiento que profundice los problemas que tenemos en el país, sino que debe ser una manera, una salida del país de la crisis. Debe ser que pensemos un sistema de desarrollo diferente, pensemos una economía diferente, porque los problemas que tenemos argentinos tienen que también ser parte de la agenda ambiental. El ambiente no están separados de lo que es los temas sociales, así que la pobreza, la destrucción ambiental son bastante, ¿no es cierto?, bien ligados de la mano, viene de un sistema insostenible. Lamentablemente, si cruzamos lo que son los mapas de la pobreza con los mapas de la desigualdad, con los mapas de la destrucción ambiental, vamos a encontrar una enorme coincidencia, y lamentablemente no es una coincidencia ni tampoco es increíble, sino que es justamente la consecuencia de este sistema que queremos luchar, porque los jóvenes somos los que estamos acá para pelearlo, y por eso escribimos esto, porque si los jóvenes no lo hacemos, entonces nadie más lo va a hacer. Junto con otra compañera de San Luis escribimos un capítulo de ciencia, cómo la ciencia va encaminada con la labor social y la labor, ¿no es cierto?, del ambientalismo, porque la ciencia históricamente fue un pilar de batalla en la Argentina. Como sabemos, tenemos grandes labores científicas y, por ejemplo, lamentablemente la última dictadura militar, una parte importante de los desaparecidos fue gente que estaba en biología, en ciencia exacta, en ingeniería. ¿Y por qué se luchó con esas personas? Porque esas personas trabajaban en la ciencia para dar respuesta a las comunidades. Porque el ambientalismo es mucha ciencia, ¿no es cierto? Es biología, es ciencia del clima, además. Pero esa ciencia, si no tiene, ¿no es cierto?, una labor social, y si no está hecha para responder a las comunidades y lo que necesitan las comunidades, es una ciencia que está lamentablemente desalmada, una ciencia que no tiene punto de salida. Entonces lo que queremos hacer es que una ciencia esté preparada, ¿no es cierto?, para lo que necesitan los jóvenes, para lo que necesitan las comunidades y para lo que necesita el país.
Muy bien, escuchábamos a Ignacio Villarroya, quien es hoy estudiante de lo que es la ingeniería en recursos renovables, ¿no? Ahí en la provincia de Mendoza, pero además activista climático y uno de los que forman parte, autores del libro de Jóvenes por el Clima, un ambientalismo nacional. Pero quien habló también al respecto fue una coterránea, Luz Egel, quien en este caso es de la provincia de San Luis, licenciada en Biología Molecular, becaria CONICET San Luis, con la Universidad Nacional de San Luis, activista ambiental, y decía esto. La verdad que es un orgullo estar acá también de San Luis, representando un poco lo que es la provincia y también el federalismo. Creo que es un libro que tiene voces de estudiantes, de jóvenes de todo el país. Bueno, me toca representar un poco lo que es el interior, lo que es la temática ambiental desde Jóvenes por el Clima. Creo que tocamos temas muy interesantes y que están en agenda. Pude ser parte de 2 capítulos del libro junto con otras compañeras y compañeros y creo que son debates del presente que nos debemos todas las juventudes. El ambientalismo es una lucha transversal que toca diferentes temáticas y creo que lo pudimos reflejar en parte en el libro y que tiene que ser una herramienta de debate que pueda aportar en las discusiones de jóvenes y de la comunidad en general para poder seguir construyendo el ambientalismo y dar las discusiones que tenemos que dar ahora en esto de la crisis ambiental y social que nos atraviesa a todos. Obviamente invitarlos a leer el libro, que sea una herramienta para poder seguir discutiendo, transformando la realidad que queremos y poder generar un ambientalismo popular de las mayorías y que incluya a los jóvenes y a todos los sectores del país, de la Argentina. Y hablando, por supuesto, del cambio climático, también de la variación de las temperaturas o del incremento de la misma con el paso del tiempo y muchos cambios también que se han ido viviendo a lo largo de estos últimos años en nuestro planeta, teniendo en cuenta que no hay un planeta B y que realmente es importante que hagamos conciencia del cambio climático, presentamos el siguiente tape. El cambio climático es uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo. El aumento de la intensidad y frecuencia de eventos climáticos extremos, tales como inviernos más crudos, veranos más calurosos, lluvias más intensas y sequías más prolongadas, son algunas de sus consecuencias. Pero, ¿por qué ocurre? Debido a que algunas actividades como la quema de combustibles fósiles, la generación de residuos, la explotación agrícola y la deforestación alteraron la composición de la atmósfera, aumentando la cantidad de gases de efecto invernadero. El efecto invernadero es un efecto natural esencial para mantener una temperatura adecuada para el desarrollo de la vida en el planeta. Sin embargo, su aumento por encima de los niveles naturales intensifica este efecto y da lugar al calentamiento global que provoca el cambio climático. Los impactos que hoy sufre el planeta nos obligan a tomar medidas. Por eso, a nivel mundial, se han alcanzado acuerdos para mitigar y adaptarnos a los efectos del cambio climático. Argentina desarrolla acciones y políticas públicas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y promueve la adaptación ante los efectos del cambio climático. Tenemos la oportunidad de trabajar juntos para hacer un uso más eficiente de los recursos, incorporar hábitos sustentables y volver a tener una convivencia armónica con el planeta. Así es, bueno, y por supuesto el compromiso que tenemos con nuestro planeta también y con todo lo que tiene que ver con la agenda ecológica, ambiental de nuestro país también, ¿no? A propósito de esto, ya tenemos un invitado que hoy nos vino a visitar muy amablemente, el doctor Pablo Canziani, precisamente quien es doctor en Ciencias Físicas por la Universidad Nacional, por la Universidad de Buenos Aires, en este caso investigador principal del CONICET, Ciencias de la Tierra, del Agua y de la Atmósfera. Esta es la disciplina científica en la que se desarrolla. Bienvenido a Ecoagenda y bienvenido a Diputados Televisión. ¿Cómo va? Bien, bien, gracias por la invitación. Muy bien, tuvimos ahí el del segundo nombre, pero ya sabemos que es Pablo. Es Pablo, es el doctor Pablo Canziani. Bueno, recién comentábamos un poco las temáticas ambientales, pero sobre todo es importante y es nuestra misión también como programa poder llevarle a la gente el significado del cambio climático, ¿no? Y de qué manera también es visto científicamente. Bien. Yo diría que hoy con el avance del conocimiento, sobre todo el avance de las ciencias físico-matemáticas, podemos hablar que el cambio climático es la fiebre del planeta, la fiebre de lo que estamos haciendo mal. Bien.
sea, Qué buen término. claro, ¿por qué? Porque en realidad el cambio climático es uno de los varios problemas ambientales y sociales que tenemos en este mundo, Sí. pero es el que se toma en gran parte porque es el problema que vincula todos los problemas ambientales entre sí. Ujú. La atmósfera, como es el lugar donde vivimos, refleja todo lo que hacemos mal en todas las demás áreas ambientales y sociales. Qué tema este, ¿no? Es como, lo que te demuestra de que estamos haciendo las cosas mal, ¿no? O es Claro, entonces, es lo más visible. lo más visible. Y esto tendría que ver con el cambio, el aumento de las temperaturas que vamos viendo año a año, como así también la intensidad que se puede ver reflejada, por ejemplo, en las diferentes estaciones. Digo, inviernos más crudos, veranos con más complejo, la sequía. Bueno, acá hay distintos factores, ¿no? Ujú. El sistema climático es un sistema que es parte de la biosfera. Bien. O sea, el tema que hay que entender que es esencial es que el planeta que tenemos es un planeta que es así porque hay vida. Perfecto. O sea, la atmósfera que hoy conocemos es la atmósfera que produjo la vida. Entonces, tenemos que ver cómo se defiende la vida y cómo esta interacción entre lo geofísico y lo biológico Ujú. define patrones climáticos, ciclos climáticos y lo que llamamos variabilidad climática que hoy estamos perturbando. Bien, bien. Entonces, por un lado tenemos el calentamiento, que es el aspecto que más llama la atención, pero no es el que más percibe la gente. Claro. Si yo le digo a alguien que aumentó la temperatura en 1 grado desde 1900 hasta hoy, la temperatura media del planeta, me va a decir, ¿y qué? Pues esta mañana acá hacía 6 grados y terminó siendo 20. Sí, sí, sí. Pero 1 grado es una cantidad enorme de energía retenida, sobre todo por los océanos. Bien. Pensemos que ese grado es la consecuencia de que el mar y la atmósfera, sobre todo el mar, retengan cada día el consumo de 300 ciudades energético de 300 ciudades de Buenos Aires durante 1000 años. Claro, no, En está cantidad de bien. petajoules, o sea, ni siquiera hablamos de joules. Sí, 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 sí. Y a partir de esto, ¿cuáles son las principales consecuencias, ¿no? De este calentamiento que vendría a ser principalmente de los mares? Por ahora, lo que estamos teniendo es un lento aumento de temperatura, Sí. cambios en los ciclos estacionales, más fuerte en el hemisferio norte que en el hemisferio sur. ¿Por qué? Porque el hemisferio sur es oceánico. Bien. Entonces, el océano estabiliza todavía, por ahora. Mirá, sí. Mientras que no lleguemos a los llamados puntos de quiebre, que son puntos de inestabilidad. Ujú. Que se van a producir cambios, pero van a ser bruscos. Claro, ¿qué sería? ¿Una inundación brusca o algún...? No, perturbación total del sistema climático. Bien. O sea, lo que se sabe hoy, justamente por eso decía el tema de las ciencias físico-matemáticas, es que las relaciones en el sistema biológico, geofísico y social no son lineales. 1 más 1 no es 2. Ahí va. 1 más 1, sí, como dicen los ingenieros electrónicos, se mantiene estable el sistema, es un número negativo. Ujú. Pero cuando estamos empezando a perturbar el sistema atmosférico, que se mantiene en equilibrio por sus interacciones con todo lo demás, Sí. vamos a llegar a un punto, y ya estamos llegando a lo que se llaman puntos de quiebre, donde 1 más 1 puede ser 100. Ajá. Entonces se dispara el estado del sistema a otro estado, Es como que va de 0 a 100 bruscamente. bruscamente. Y ahí después eso es incontenible porque Claro. es punto de quiebre, pero quiere decir que no hay retorno o eso después se puede revertir de alguna manera con alguna acción. Depende. Un ejemplo de punto de quiebre con retorno son las glaciaciones, Bien, que ocurren cada 125.000 a 175.000 años, claro, que eso... que tienen que ver con la rotación cambios del plano del eje de la Tierra. Que dicho eso sucedió, ¿no? Eso Hubo una- sucedió y sucede, se llaman los ciclos de Milankovitch. Claro, claro. Entonces, ahí el clima no cambia como una sinusoide, como un ciclo suave. Cambia bruscamente del estado cálido como estamos ahora a etapas de glaciación. ¿Hay formas de revertir el calentamiento global? Actual no. Actualmente no. No, porque estamos haciendo varias cosas juntas. Por un lado estamos emitiendo dióxido de carbono, metano y óxido nitroso, que tienen distintos tiempos de vida en la atmósfera. O sea, una molécula que emito hoy de dióxido de carbono va a estar dando vueltas entre 150 y 200 años. Una de metano no, la de metano va a estar 10 años dando vueltas. La de óxido nitroso un poco más. O sea que vamos a estar tapados, por eso el tema de la importancia de medir la huella de carbono, ¿no? Que tanto se ha dicho. Claro, por eso también lo que dijo en su momento San Juan Pablo II, tenemos que respetar hoy por el bien de las generaciones futuras.
Bien. A propósito de esto, si querés nos podemos meter en este Laudato Si y esto que reescribió el Papa de alguna forma también. ¿Qué mensaje se da a la gente, al mundo? Pensando también que él siempre le habla mucho a los jóvenes, pero ¿qué queda para la Agenda 2030, no? Bien, ahí hay varias cosas para tener en cuenta, porque hay mucha gente que piensa que esto es algo que el Francisco sacó de la galera. No. Claro. Hay una tradición desde San Pablo VI, que empezó con Popularum Progressio, hablando de la necesidad de modelos de desarrollo para la sociedad, Sí. el valor de la centralidad de la persona y de la comunidad y de la familia, pasando por San Juan Pablo II, que habló de la capa de ozono, habló de los problemas de biodiversidad, o sea, él se ocupó primero, Benedicto XVI, que fue llamado el Papa Verde en su momento, Sí. con muchas cosas que hizo de la relación entre economía y ambiente, y lo que hace Francisco es tomar todos esos antecedentes eclesiales, también de la Iglesia Ortodoxa, toma la ciencia, que es la primera vez que una encíclica contiene o se apoya en contenidos científicos, no es científica, pero se apoya en contenidos científicos, Bien. para definir criterios que tienen que ver con, no solo con la parte espiritual de los católicos y los no católicos, sino también cómo sanear las relaciones económicas, que son fundamentales, porque economía significa la gestión de la casa. Claro. Y aparte que hay un tema que siempre sale a la luz, y es por ahí la inequidad que implica el cambio climático, ¿no? Pensando en economía, ¿no? Diferencias en cuanto a las deudas climáticas que se tienen en todo el mundo, ¿no? Sí, a ver, la inequidad ha sido inherente a la sociedad humana desde el principio, no es algo nuevo. Lo que pasa es que estamos llegando a niveles de destrucción nunca vistos. O sea, pensemos que lo que hay ciertas minas de carbón altamente técnicas en el hemisferio norte, que en una hora de extracción extraen lo que antes se extraía en 100 años. Por el avance de la tecnología. Por el avance de la tecnología. O sea, la sociedad creció tecnológicamente, pero no creció éticamente. Ahí es un tema sumamente relevante, porque cuando por ahí te pones a pensar pensamos solamente en la capacidad de desarrollarnos y de seguir avanzando en un modelo más extractivista, o vamos a pensar por ahí en el bien común y en la utilización de los bienes comunes, ¿no? En la buena utilización de los bienes comunes. Bueno, y eso se va a terminar. ¿Y a dónde vamos a ir? Bueno, no nos queda mucho tiempo para decidir, ¿no? Nos quedarán 20 años. Sí. Pero básicamente el tema es algo que supera cualquier postura ideológica. Bien. Esto no es algo que se soluciona con eslogans, porque a mí me preocupa cuando escucho a algunos jóvenes que toman eslogans. ¿Por qué? Porque los problemas ambientales, que son en realidad socioambientales, tienen que considerar la ecología local, la geofísica local, o sea, por geofísica hablo de los ríos, de los mares, de la atmósfera, todo, que es parte de algo global. O sea, no puedo enfocarme solamente en lo local, pero necesito conocer lo local para implementar soluciones. Perfecto. Y puede ocurrir que uno tome ciertos eslogans que pueden ser válidos en algún lugar del hemisferio norte, pero aquí no son válidos. Exacto. Y ese es un riesgo grave, de simplificar o de sobresimplificar las cosas. ¿De qué forma también podríamos centralizarnos en esto, en la geografía local? Y recién mencionabas esto de lo autóctono, digo, de qué es lo que tenemos como país, y en base a eso a qué nos enfrentamos, ¿no? Y cómo preservarlo. Bien, sí, y una cosa esencial es aprender de la diversidad biológica. Bien. ¿Por qué tenemos esta crisis económica y ambiental mundial? Porque, sobre todo a partir del final de la Segunda Guerra Mundial, fuimos a modelos sobresimplificados de producción, que valían tanto en Estados Unidos con un modelo capitalista, como en Rusia con un modelo marxista. Sí. Los dos hicieron exactamente lo mismo. Sí, pero con nombres distintos. Con nombres distintos y hay causales para criticar los dos fuertemente. Seguro. Y en esa sobresimplificación pasaron por encima de culturas, pasaron por encima de criterios regionales, implementaron cuestiones que no siempre funcionan en todos lados, y muchas veces hoy se ofrecen soluciones tecnológicas, que es otro punto que después vamos a mencionar de la encíclica, que no siempre son válidas. Entonces, también hay gente que critica la encíclica Laudato Si porque dicen que está en contra de la tecnología. No, es en contra de ciertas formas de usar la tecnología.
Claro. Porque no vamos a ir para atrás ni con la salud, ni con los aparatos electrónicos, sino cómo nos relacionamos con ellos y cómo se relacionan los sistemas de producción con esos productos. Exactamente. Y a propósito también de esto, te lo quiero preguntar antes de entrar al punto de las tecnologías, ¿de qué manera pensás que influyó la pandemia y por qué no también la guerra? Digo, ¿no? Son situaciones que de alguna manera están alterando, ¿no?, los ecosistemas en general, Sí. y que de alguna forma se vio afectada toda la atmósfera en sí, ¿no? Bueno, yo te diría que la pandemia en sí mismo es una muestra de lo que estamos haciendo con la biodiversidad. ¿Por qué? Porque la humanidad ha avanzado sobre territorios y sobre formas de producción que nunca tendría que haber entrado. Bien. Entonces, cuando uno se acerca a lugares donde hay vehículos, vectores vivos de ciertas enfermedades que jamás estuvieron antes en contacto con la humanidad y se empiezan a producir por distintas formas de contacto, como pasa con las gripes aviares, rápidas mutaciones, eso genera nuevas enfermedades cuyos impactos no conocemos. De hecho, Salió en las películas igual, ¿eh? Hay películas que tipo te dicen, che, no. bueno, de hecho, muchas de las enfermedades que hoy conocemos surgieron hace 5.000 años con la revolución agrícola, Sí, sí. por ese contacto entre el hombre y los vectores por toda enfermedad y la convivencia con animales, etc. Exacto, exacto. Entonces, el problema no es pensar que está todo mal. El problema es ver cómo de lo que hay ya hecho podemos usarlo mejor, cómo vamos a economías diversificadas Bien, que se adapten a las necesidades locales y a la cultura local perfecto. y que la economía sea diversa. ¿Por qué? Porque hemos visto que los modelos de economía de monocultivo, sea monocultivo agrícola o monocultivo tecnológico, en algún momento colapsan. Obvio. Mientras que los ecosistemas son diversos justamente para evitar el colapso. Y porque también se retroalimentan constantemente, ¿no? Claro. Es como que digo, hay toda una cadena que está armada específicamente para que no sobrecargue una sola parte de todo ese Exacto. sistema. O sea, vos cuando hablas de un ecosistema tenés productores, consumidores y lo que sería cliva, para decir un nombre, Sí. los que procesan la basura. Claro, Y eso está en un equilibrio, o sea, sería una economía, lo que hoy se llama economía circular. claro. La Y- famosa responsabilidad extendida y lo que queda después, ¿no? Exacto. Entonces, a nivel de lo que nos enseñan los ecosistemas, Sí. tenemos que pensar que necesitamos que participen todos los que integran el sistema económico. El consumidor, que somos vos, yo, el televidente, Exacto. el empresario, la empresa, pyme o gran empresa, tiene que estar en el diálogo para ver cómo producimos productos y servicios que son los que necesita la gente realmente. Y el Estado, que a su vez es controlado por el consumidor y el productor de alguna manera, Ujú. para que legisle y además aplique la legislación que vaya saliendo, que sea razonable, Claro. basada en el conocimiento de las ciencias exactas, naturales, sociales. Bien, bien, bien. Y la ética que aportan las grandes religiones. Ahí está, ahí está. Y después, con esto que hablabas de las tecnologías y el avance de las tecnologías, puntualmente, ¿a qué te referías en el laudo? Bueno, hay tecnologías que se han impuesto. A ver, pongamos el caso del celular. Sí, El celular tiene muchas cosas que el 99% de los usuarios no usan. sí. El celular y otros objetos, inclusive electrodomésticos, vienen con obsolescencia programada. O sea, vienen programados para romperse, Y para después ser desecho, tipo ser basura. se convierte en desecho. Un ejemplo típico son las PC. Sí. Justo lo hablábamos el programa pasado también, Y eso, cada producto tiene una huella de carbono. por supuesto. Entonces, acá lo que necesitamos es cómo producimos productos que duren más. Por eso me gusta el término francés para la sostenibilidad o sustentabilidad, que es el desarrollo durable Durable. o duradero. Que ya vengan programados para que nosotros podamos arreglarlos de alguna forma. O que podamos ir cambiando lo que se Ir cambiando rompe. lo que se rompe, De hecho, exacto. ya hay algunas compañías de celulares que están Sí, haciendo sí, sí. eso. Sí. Y de esa manera, aparte de permitir que el 50 o 49% de la población mundial que está fuera de los niveles necesarios de consumo, de dignidad, puedan acceder a lo que necesitan. Sí. Estamos con una doble Nelson. Por un lado la pobreza y por otro lado el sobreconsumo. Sí, 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 sí. Entonces, para eso necesitamos trabajar sin grietas, sin pelearnos entre los que producen, los que consumen, sino viendo soluciones, y que el sistema judicial se modernice en todo el mundo, porque tenemos un derecho que es romano del individuo,
y no tenemos un derecho de la comunidad, como era en la Edad Media. Exacto. Y cada uno termina construyendo para sí y después, bueno, es donde se termina afectando todo, ¿no? Digo, las acciones individuales por ahí hacen que el colectivo se vea afectado, en este caso el planeta. Exactamente. Y como dijiste antes, es el único que tenemos. Es el único que tenemos. A propósito de esto, bueno, un mensaje que le quieras también dar al televidente pensando en el cambio climático, en lo que por ahí podríamos hacer para colaborar con acciones individuales, pero de manera positiva. Bien, nosotros somos ciudadanos y consumidores. Sí. De las dos formas votamos. Votamos cuando elegimos a nuestros representantes, votamos cuando consumimos, porque elegimos productos. Exacto. Entonces, es importante cuando votamos que busquemos gente que esté dispuesta al diálogo, acabar con las múltiples grietas que vemos hoy en todas las direcciones. Necesitamos que se premie al productor, al industrial que hace productos que tengan el mínimo impacto ambiental o que se comprometa con el reciclado tanto de sus residuos como de los productos que genera. Para eso se necesitan leyes, por lo tanto necesitamos elegir además a políticos que lleguen a sus distintos cargos, sea en el Ejecutivo o en las cámaras, que estén abiertos al diálogo con la ciencia y la técnica, no que los llamen para la foto. Claro, sí, total. Y que generemos todo un sistema de diálogos y de interacciones donde, por ejemplo, como propusimos, yo fui coordinador de la Mesa de Ciencia y Técnica del Diálogo Argentino. Sí. Se propuso que el Sistema Científico Nacional pueda trabajar con empresas y que las empresas también tengan investigadores del CONICET dentro de sus empresas, que en algún momento la empresa le pague el sueldo y el CONICET certifique la calidad del trabajo del investigador, por ejemplo. O sea, un montón de alianzas estratégicas. Es una cadena virtuosa que tiene que hacer el... Sí, que hoy te diría que en Argentina, como estamos viendo, está rota. Claro. Es perfecto. Bueno, gracias por la explicación y realmente por hacernos entender algunas cosas que no solamente tienen que ver con el cambio climático, sino que por ahí con el día a día y con la cotidianidad, que las vemos naturalizadas, pero realmente son importantes para considerar. Así que gracias, Pablo, y bueno, por supuesto, muchos éxitos. El doctor Pablo Canciani del CONICET explicándonos sobre cambio climático y, por supuesto, Laudato Si, entre otros temas muy importantes. Pausa y volvemos. Continuamos con Ecoagenda a través de la pantalla de Diputados Televisión y es momento de irnos a las efemérides porque el próximo 22 de mayo va a estar conmemorándose el Día Internacional de la Diversidad Biológica y con esto también es importante plantear y poner en tema de agenda la importancia de la conservación de las especies de animales y vegetales en sus propios ambientes, respetando los ecosistemas, pero por supuesto uno de los animales que hoy traemos a tema es en este caso el resguardo de la fauna nativa. Hace muy poco se presentó un proyecto de modificaciones para la ley de fauna silvestre, es por eso que también recordamos y traemos el tema al debate y en esto conocemos un poco más del aguaraguazú, un zorrito que está presente en América del Sur, en Bolivia, en Argentina y por supuesto en el norte de nuestro país. Vive en pajonales. Es el zorro más grande de Sudamérica. Es una especie amenazada. Es el aguaraguazú. En guaraní significa zorro grande. Es nocturno y crepuscular. Es omnívoro. Se alimenta de insectos, cuises y frutas. A través de su excremento dispersan semillas de plantas nativas. Sus amenazas son la pérdida de ecosistemas para la agricultura y forestaciones y el atropellamiento.
Vive mayormente en pastizales y en territorio de humedales. En Chaco seco, Chaco húmedo, selva paranaense, esteros del Iberá, delta e islas del Paraná, espinal, pampas y campos y malezales. La acción ambiental es ahora. Y la acción ambiental es ahora, pero tenemos ya un invitado que está con nosotros, lo vamos a presentar. Es cofundador de Jóvenes por el Clima Argentina, embajador argentino ante la Cumbre Mundial de Jóvenes por la Acción Climática 2019 por las Naciones Unidas, estudiante de Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires, también autor de La Generación Despierta. Esto es un libro que lo vamos a estar, por supuesto, recomendando en la entrevista. A los 18 años decidió que la conciencia ambiental debía ser un tema de agenda y de suma importancia también, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Pero no quiero contarles más, conózcanlo y ya lo tenemos en el piso. Hace 8 meses decidí que no decidan por mí. Junto con amigos y amigas vimos que en todo el mundo millones de pibes y pibas se estaban movilizando para luchar contra la crisis climática y ecológica. Y vimos que esto podía pasar en Argentina. Así que decidimos organizar la primera movilización climática del país. Tuvo lugar un viernes 15 de marzo. Al principio no creíamos que iban a ir muchas personas. No teníamos muy buenas expectativas en cuanto a la convocatoria. Llegado el día, nos terminamos encontrando con 5.000 manifestantes enfrente de las puertas del Congreso y otros miles manifestándose en distintos puntos del país. A partir de eso dijimos, ¿podría Argentina lograr que se declare su estado de emergencia climática y ecológica? Nos juntamos, de vuelta nos organizamos y presentamos un proyecto de resolución frente a la Cámara de Senadores. El miércoles 17 de julio, Argentina se convirtió en el primer país de Latinoamérica en declarar su estado de emergencia climática y ecológica. Lo cual igualmente nos marcaba la pauta de que había un largo camino por recorrer. Y gracias a todos estos logros, se me presentó la oportunidad de participar en la primera Cumbre Mundial de Jóvenes por la Acción Climática, convocada por Naciones Unidas. Ahí, junto a la activista Greta Thunberg, pudimos literalmente decirles a los líderes mundiales lo que pensábamos en la cara. Y participando de reuniones con presidentes muy importantes y empresarios muy influyentes, me di cuenta que mi liderazgo no necesariamente tiene que estar postergado a un futuro que no sé cómo va a ser. Me di cuenta que en vez de ser un líder del futuro, puedo ser un guardián del presente. Hace 8 meses decidí que no decidan por mí. ¿Qué pasaría si todos ustedes deciden lo mismo? Muchas gracias. Rodríguez ya está con nosotros. Gracias, Bruno, por venir a Ecoagenda, por estar a través de la pantalla de Diputados Televisión y, por supuesto, ahí hacemos memoria. 18 años tenías, pasaron ya un par de años. ¿Cómo te encontrás hoy en esta materia de ser activista y activista ambiental? Bueno, primeramente, muchísimas gracias por la invitación. Y desde que fundamos Jóvenes por el Clima Argentina, ya por el 2019, a partir de las masivas manifestaciones juveniles que se venían impulsando a nivel internacional y que después tuvieron lugar a nivel local, Bien. Se logró mucho, pero bueno, falta también mucho para hacer que efectivamente la agenda ambiental forme parte de manera permanente de la discusión pública. Bien, a propósito de esto,
Hay muchos temas que van surgiendo, pensamos en la utilización o en la mala utilización a veces de los bienes comunes o de los famosos recursos naturales, el tema también del cambio climático, calentamiento global, diferencias entre el norte y el sur, esto de ser acreedores climáticos, digo, las deudas económicas. Hay un montón de puntos que van saliendo y de qué manera crees hoy que se están planteando. Bueno, estamos en un estadio de la crisis climática y ecológica que a nivel global nos arroja lamentablemente tendencias sumamente negativas en cuanto al grado de cumplimiento de los países que asumieron compromisos internacionales en materia de mitigación y adaptación a la crisis climática. Si analizamos actualmente cómo vienen las tendencias de descarbonización de los distintos países, el escenario es muy malo porque los acuerdos internacionales establecen metas a las cuales no estamos ni cerca de llegar a cumplir. Y esto afecta considerablemente a los países periféricos, a los países del sur global, que no son históricamente los más responsables del fenómeno, pero sufren en demasía los peores impactos del cambio climático. Bien, esto quiere decir que son países en desarrollo o en vías de desarrollo, pero que a su vez por sufrir las consecuencias de los intentos de descarbonización o por ahí de esta falsa idea de generamos en pos del clima, pero a la vez termina siendo totalmente nocivo. No sé si se entiende la pregunta, pero son las peores consecuencias. Por ejemplo, hace poco Argentina se vio expuesta a un nivel de intensidad en las sequías que no terminaron afectando únicamente a la vitalidad de nuestros ecosistemas y a la condición de nuestros ambientes naturales, sino que directamente dinamitaron la economía. La crisis climática tiene un efecto que no se puede disociar de la economía, no se puede disociar de los indicadores sociales. La sequía detonó la capacidad productiva de los sectores más rentables de la economía del país. Claro que sí. Y esto muchas veces no se dice. Es más fácil hablar del dólar igual, es más fácil hablar del dólar, pero no nos damos cuenta que en parte el dólar sube por las bajas en la producción y por la sequía que hace que esa producción no esté como tiene que estar, ¿no? Digo, totalmente. Es más fácil ver una parte que ver toda la... Que esto es una realidad, ¿no? Ver toda la cadena y ver realmente cuál es el trasfondo y cuál es el verdadero origen de estas pérdidas económicas que estamos hablando. Y lo que se hace normalmente es disociar a la crisis climática y a las problemáticas ambientales de las cuestiones sociales y económicas. Y en ese sentido, el hecho de que tengamos un país sumamente vulnerable en términos macroeconómicos exacerba también su vulnerabilidad en términos climáticos y ambientales. Como dije anteriormente, la sequía dinamitó la capacidad productiva de los sectores más rentables de la economía, pero también si analizamos otro tipo de eventos climáticos extremos, como lo fueron las olas de calor, el hecho de que, por ejemplo, una familia compuesta por 8 integrantes que vive en la periferia de un centro urbano, hacinada en las villas de las ciudades, estamos hablando directamente de un escenario de violencia ambiental. La injusticia climática, la injusticia ambiental se traduce en injusticia social y económica. Perfecto, esto también es lo que hablás un poco en voy a aprovechar y les voy a mostrar Jóvenes por el Clima, un ambientalismo nacional, es el libro que fue presentado, ahí lo voy a presentar a esta cámara, muy bien, gracias señor director. Jóvenes por el Clima, un ambientalismo nacional, los autores Luz Egel, Ignacio Villarroya, Bruno Rodríguez, Mercedes Pombo y Candela Ávila, ¿no? Sí, Candela Ávila, que bueno, es otra puntana, también como yo. Arriba la puntanidad, aprovecho y lo digo, pero realmente es muy importante el trabajo que hacen todos y todas los chicos y las chicas de Jóvenes por el Clima, porque realmente hay que tener las ganas, iba a decir otra palabra, pero hay que tener esa entereza de decir, che, alguien tiene que hacer algo por el cambio climático. Nos morimos de calor, nos morimos de frío. Hay familias que la están pasando mal. Hay gente que en realidad la está pasando mal. Y sobre todo nuestro planeta y los ecosistemas están sufriendo. O sea, el agua que vos por ahí ibas al río y tomabas no es el mismo agua, no es la misma agua que teníamos, no sé, hace quizás 20, 30 años atrás, ¿no? Totalmente. De hecho, otra consecuencia sumamente ligada al aumento de las temperaturas es la multiplicación a mansalva de casos de dengue. Exacto. Estamos hablando de un tema de salud pública.
La crisis climática aumenta los vectores de enfermedades infecciosas, el dengue es una de ellas, y esto termina afectando en demasía a los sectores que ya se encuentran en situaciones de extrema vulnerabilidad socioeconómica. Y por eso decimos que el cambio climático tiene que ser abordado desde esta perspectiva. Por eso también se organizaron por parte de Jóvenes por el Clima y un conjunto de organizaciones pertenecientes al ecosistema de la sociedad civil ambiental distintas movilizaciones para que se incremente ese nivel de conciencia ciudadana frente a las temáticas ambientales, no únicamente desde el lugar de la responsabilidad individual frente a la necesidad de cambiar nuestros patrones de consumo. Dejar de consumir determinados productos cuya huella de carbono es alta y cuyo nivel de contaminación es alto, es importantísimo y es esencial, pero ante la magnitud de la crisis climática, la única salida que se puede pensar es colectiva. Bien, esto que decimos por ahí, bueno, pero que yo haga un cambio, o que yo recicle, o que yo, ¿qué va a hacer si el que tengo al lado tira la basura, no hace la separación de residuos, por ejemplo, ¿no? Pero son pequeñas acciones individuales que van a hacer a un colectivo, ¿no? Me parece que por algo se tiene que empezar. Y me detengo con el ejemplo que diste sobre la separación de nuestros residuos en origen. Esto puede pensarse quizás desde el prisma de las acciones individuales y de la importancia que tiene en nuestro hogar ese cambio en nuestro patrón de consumo. Pero cuando hablamos de separación de residuos, hablamos de hacerle más fácil el trabajo a los cartoneros. Tal cual. Hablamos de un cambio de hábito que tiene un impacto directamente social. Y económico. Y económico. Porque todo es detrás de la economía, ¿no? Que si nos podemos pensar, hace poco escuchaba, bueno, el tema es que todo es un negocio. Sí, es un negocio, pero ¿de qué manera influye eso en nuestro ambiente? Quiero hablar un poco del libro también, quiero hablar del capítulo que más te gustó. Me gustó mucho Patria o Colonia, y quiero que hablemos de esto, y es una cuestión fundamentalmente geopolítica, y vivimos en una situación de dependencia, entre otros los temas, yo acá me estoy sirviendo, somos acreedores ambientales de nuestros acreedores financieros. Bueno, hablemos un poquito de eso, te tiré ahí con unas frases para que le demos pie. Muchísimas gracias. Patria o Colonia, Ambiente y Desarrollo en Argentina, el título del capítulo del libro que me tocó desarrollar. Básicamente a lo que hace alusión esta parte del libro es a la condición de dependencia histórica en la que se encuentra nuestro país y esa interrelación que existe con ese contexto geopolítico y el cambio climático y las consecuencias del cambio climático. Como decía anteriormente, nosotros formamos parte de ese conjunto de países, de esa mayoría del sur global, que históricamente no contrae la mayor responsabilidad frente a la situación crítica que atraviesa la humanidad, pero en simultáneo somos los que más sufrimos los peores efectos de la crisis climática. Por otro lado, tenemos un club de países ricos, ubicados en el norte global, el mundo desarrollado, los países centrales. Perdón, esto no es para discriminar geopolíticamente de el sur contra el norte ni el norte contra el sur. Es ciencia, ¿no? Esto es ciencia. El exceso, el 92% del exceso total de emisiones de carbono es responsabilidad del norte global. Y esto ya quedó plasmado en los distintos acuerdos internacionales en materia de política climática. Cuando se habla del principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Todos somos responsables de la crisis climática, pero en diferente magnitud. Hablamos de también cómo se tienen que distribuir los esfuerzos frente a los desafíos de la transición energética, de todos los procesos de descarbonización de la economía, de las políticas de adaptación. Hoy tenemos a un club de países ricos, llamémoslo así porque así hay que calificarlo, un club de países ricos que construye sus estilos de vida y los sostiene a los patrones de consumo de sus sociedades a partir de la explotación de nuestros recursos. Hoy en día, si se hiciera universal este patrón de consumo, si todos tuviéramos el nivel de consumo de un norteamericano promedio, necesitaríamos 5 planetas para vivir. Hoy, el norteamericano que pertenece al tercer decil más rico de su país contamina más que el decil más rico de India. Estamos hablando de una situación de desigualdad tan monumental que se expresa en el contexto de depredación ambiental que vive el planeta, que nos hace un llamado urgente a repensar las formas en las que se terminan construyendo estas relaciones geopolíticas entre norte y sur. Nuestro país tiene que hacerle frente a la crisis climática, pero también tenemos una situación macroeconómica, como dije anteriormente, de extrema, de una situación crítica
Y en ese sentido, las políticas de descarbonización y todas nuestras estrategias de transición ecológica, de metamorfosis de nuestros sistemas industriales, justamente tienen que tener este componente. Argentina no llega en el escalafón global de emisiones de gases de efecto invernadero, no llega a emitir ni siquiera el 1% del total de esas emisiones. Pero bueno, los países centrales nos piden que hagamos el mayor esfuerzo. Eso me parece es lo que se tiene que debatir y eso es lo que plasma el capítulo del libro. Perfecto. La última de mi parte, ¿crees que el cambio climático es revertible de alguna manera? ¿O se puede detener? Decimos, ponemos un parate y vamos a ver qué sucede. Mira, uno mira las tendencias que arroja la comunidad científica frente a los compromisos internacionales sobre acción climática y ve un incumplimiento, por supuesto, monumental por parte de los países que históricamente controlan la mayor responsabilidad frente a esta situación crítica y dice, está todo perdido. Bien. Aumenta la temperatura promedio global, se exacerban la intensidad y la frecuencia de los fenómenos climáticos extremos y obviamente que el panorama que se pinta a futuro es completamente distópico. Pero yo soy activista socioambiental y por lo tanto esa condición me otorga la responsabilidad y la obligación de ser optimista. Bien. Yo no milito para que las cosas queden para en el la catastrofismo, nada, ¿no? De alguna y para, forma decir, claro, paren todo porque se termina el mundo. para que la gente se hunda en el colapsismo, yo no milito para eso. Claro. Y por eso escribimos este libro y hacemos este aporte. Si hay organización colectiva, si hay un nivel de involucramiento ciudadano en la militancia socioambiental, entendiendo que la crisis climática, las problemáticas ambientales no están disociadas de los problemas económicos y sociales, vamos a tener una salida. Y sobre todo si pensamos las soluciones desde el sur y no como históricamente se hizo desde los países centrales, desde el norte global. Voy a hacer un paréntesis acá. Tuviste la posibilidad de estar con Greta Thunberg también y con otros grandes activistas de nuestro planeta. ¿Qué significó para vos? Digo, ¿cuál era la postura que tenían del sur global y de Argentina, ¿no? Porque por ahí económicamente quizás dicen muchos, pero ¿a quién le importa Argentina, no? ¿Qué rol tiene Argentina a nivel mundial y sobre todo a nivel socioambiental? Argentina tiene un rol importantísimo en el proceso de descarbonización de la economía global y esto se evidencia con la potencialidad que representa, por ejemplo, el desarrollo de nuestra cadena de minerales, el desarrollo del gas y utilizar estas arcas productivas que tenemos en nuestro territorio como ventajas para posicionarnos estratégicamente en el mapa geopolítico y en la puja redistributiva de las transiciones como un actor sumamente relevante. Por ejemplo, hoy a partir de la guerra, muchísimos países, particularmente pertenecientes a la Unión Europea, decidieron volcarse de vuelta al carbón, que por supuesto en términos de emisiones representa lo más contaminante de todo. Y el gas, por ejemplo, fue calificado por la Unión Europea en la taxonomía de actividades sostenibles como una fuente energética de transición. Bien. En ese sentido, Argentina podría no solamente autosustentarse desarrollando nuestro gasoducto y la infraestructura necesaria para arribar finalmente a ese escenario de autoabastecimiento energético, sino que también puede posicionarse estratégicamente como un exportador de gas y por lo tanto como proveedor para la transición energética. Y pensando también que somos un país que tenemos, podemos ir a Chile o tenemos salida al océano, o sea, es prácticamente bioceánico, prácticamente, no digo bioceánico porque no damos a los dos océanos, pero está Chile que es muy cerca, ¿no? Muy cerca de todo. Exactamente, y esta estrategia de descarbonización y de autoabastecimiento energético desarrollando el gas argentino, nuclea tanto desarrollo como acción climática y protección ambiental. Muy bien. Bruno, fue un placer, ¿eh? Muchísimas gracias. ¿Cómo te encontramos en redes? Bruno Rod en Instagram Bruno y también en Twitter Bruno Rodríguez. Y a Jóvenes por el Clima nos encuentran en Jóvenes por el Clima ARG. Una vez más, recomiendo el libro que recién sacamos muy bien, con el grupo editor universitario Jóvenes por el Clima Argentina, un ambientalismo nacional. Muchas gracias, un placer. Ustedes, Bruno Rodríguez, activista climático con nosotros. Bueno, gracias por acompañarnos una vez más en Ecoagenda. Nos vemos la próxima. Chau, chau.